bienvenidos a Cosplay Factory. Mi nombre es Jack LeBlanc y estoy aquí para enseñarles cómo fabricar brazales de cartón pluma. De esta manera, cuando hayamos terminado, podemos hacer algo como esto. Y ahora, sin más dilación, pasemos con la lista de materiales y ¡empecemos! Para este tutorial necesitaremos cúter, regla, lápiz y cartón pluma. Taco de lija y lija de grano fino. ¡Empecemos! Lo primero que tendremos que hacer será dibujar la plantilla de nuestro brazal. Podemos utilizar la misma plantilla que aprendimos a hacer en los brazales de esterilla básico. Dejaré un enlace a este tutorial en la descripción del vídeo. También dejaré un enlace para que te puedas descargar la plantilla. Pero ten en cuenta que este brazal tiene las medidas para encajar en mi brazo, así que lo más seguro es que tengas que modificar las medidas. Eso sí, puedes utilizar la plantilla de manera orientativa. Una vez hayamos dibujado la forma del brazal, tendremos que marcar el centro. Ahora tendremos que realizar 8 marcas que dividirán el brazal en partes iguales. En nuestro caso, la parte inferior del brazal serán cada 3 centímetros y en la parte superior del brazal serán cada 3 centímetros con 75 milímetros. Una vez hayamos realizado estas marcas y unido las líneas, podremos comenzar a cortarlo. Primero cortaremos la parte exterior, la cual le dará al brazal su forma. Y luego tendremos que realizar los cortes en las líneas que dividen el brazal en 8 piezas. Es muy importante que a la hora de realizar estos cortes hagamos solamente un corte superficial, es decir, que no cortemos toda la pieza. Nuestra intención es la de cortar solamente la primera capa de papel que protege el cartón pluma. De esta manera, cuando realicemos una pequeña presión, el cartón pluma partirá por esa zona, quedando unido por la parte que no hemos cortado. Realizaremos esta misma acción en las 7 líneas. Recuerda, realiza solo un corte superficial, no se trata de cortar la pieza. Una vez hayamos realizado todos los cortes, podremos doblar la pieza de cartón pluma y ver cómo se forma un octógono. Ahora nuestro siguiente paso será lijar. Tendremos que lijar cada una de las esquinas generadas por cada uno de los cortes. Es decir, al realizar todos los cortes hemos generado 8 rectángulos, pues tendremos que lijar cada uno de los lados largos de estos 8 rectángulos, a excepción de uno de los laterales de los rectángulos primero y último. Vas a estar un buen rato lijando, así que lo ideal es que busques la postura que te sea lo más cómoda posible. En mi caso voy a ayudarme de un listón de madera y utilizarlo como base para que la pieza quede levantada y así poder lijar sin ningún problema. Recuerda, solo tienes que lijar la esquina superior, la de la parte que ha sido cortada, intentando formar un ángulo de unos 45 grados. La idea es que se pueda doblar hacia adentro y así generar un ángulo que le dará la curvatura al exterior de nuestro brazal. De la misma manera, por la parte exterior, al no haberse cortado, estará la capa de protección del cartón pluma y esto le dará una curvatura perfecta. Ahora que ya está todo lijado, lo único que tendremos que hacer será darle forma. Para ello iremos doblando hacia adentro nuestro brazal. De esta manera irá cogiendo la forma redondeada, característica y típica del mismo. Para realizar la unión final podremos utilizar diferentes métodos, como por ejemplo, botones de presión, pinchas, ojales, velcro o incluso realizar una unión permanente, ya bien sea con cola de contacto o añadiéndole refuerzos de esterilla o goma eva. En nuestro caso vamos a realizar una unión provisional con cinta de carrocero para que se vea el efecto final. Y bueno, aquí tienes tu brazal de cartón pluma terminado. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplays. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si te interesa lo que hago, suscríbete. Si tienes alguna duda, deja un comentario y nos vemos en el próximo tutorial.